Hola amigos del Ciudadano, bienvenidos a una nueva entrevista ciudadana y estamos hoy día con José Cabello, él es geólogo del Centro de Estudios de Minerales Estratégicos y Críticos de Chile, el CEMEC. Bienvenido, don José Cabello. Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí en este prestigioso medio de comunicación que ojalá la leyeran más personas aquí en Chile. Gracias. Bueno, vamos a hablar hoy día sobre muchas cosas, fundamentalmente en el foco de minería, principalmente el acuerdo Soquimich con Codelco para la explotación del Salar de Atacama. Y vamos a aprovechar la experiencia de don José Cabello, quien como geólogo se desempeñó durante mucho tiempo como evaluador y experto minero en proyectos como trabajo con BHP Billiton, en nuevos proyectos mineros, en nuevas proyecciones, el estudio de nuevos yacimientos. Entonces, con toda su experiencia, queremos convidarlo a saber cuál es su impresión respecto. Apartamos primero. Ya. La importancia de la geología en Chile. Bueno, Chile tiene varias características donde la geología se notan para la gente. Supongamos de lo que una parte, digamos, que quizás es menos agradable, es que Chile es un país sísmico, ¿no es cierto? Y eso es porque por una situación geológica nosotros vivimos en el contacto de dos placas tectónicas, donde la placa que se llama Pacífico, ¿no es cierto?, que no la vemos porque está debajo del mar, se hunde debajo de nuestro territorio y esos roces que a veces se producen generan los desagradables temblores y terremotos. Esa es una de las características. Al mismo tiempo, por la misma relación de placas, Chile está recorrido por volcanes, ¿no? Entonces, de nuevo tenemos ahí una actividad que a veces puede ser riesgosa. Yo diría que con esas dos cosas ya, pero además, y aquí viene la parte, podríamos decir, más positiva, es que gracias también a esa situación de generación de volcanes, digamos, y de mucha actividad geológica, en Chile se han producido la cantidad enorme de yacimientos minerales que tenemos. Entonces, la parte más, podríamos decir, más virtuosa está en que Chile hoy día, con un territorio no tan grande, es el quinto país productor de minerales más grande del mundo. Y cuando digo quinto, es interesante que mencione los otros países que están sobre Chile, por ejemplo, China, Rusia, Estados Unidos y Australia, todos países que tienen un enorme terreno comparado con nosotros. Entonces nos hace mucho más importante. Lamentablemente uno muchas veces no ve que nuestras autoridades de gobierno y mineras asuman esa capacidad, esa ventaja que nosotros tenemos. En tal sentido, respecto al tema del litio, también Chile tiene una riqueza en los salares. Tiene más de Claro, los salares cordilleranos, que el último, desde el norte al sur, el Salar de Maricunga, que está al interior del Valle de Paipote, en Copiapó, que hace poco fue noticia porque Codelco va a desarrollar la explotación con Río Tinto, una minera anglo-australiana. En tal sentido, también hablamos particularmente de la riqueza de los salares y también del Salar de Atacama. Yeah. ¿Qué condiciones también cree que es importante? Porque ahora hay muchas noticias de que se encuentra un yacimiento de litio en Estados Unidos o en Australia, pero son yacimientos de litio de piedra, o sea, de roca. Cuéntenos En roca. cuál es la gran importancia del Salar de Atacama en comparación con estas noticias y yacimientos que se encuentran en otros lugares del mundo. Bueno, de nuevo en nuestro territorio geológico y en este caso en particular en el norte de Chile se da una situación de aridez extrema o muy pronunciada y además en una relación que tiene que ver con el volcanismo, podríamos decir que a través del volcanismo llega el litio a la superficie de la corteza terrestre y se va arrastrado por aguas, digamos, se va depositando en ciertas cuencas. Y esos son el origen de todos los salares litíferos que tenemos tanto en Chile, pero además sabemos que están en Argentina, la misma situación, e incluso en Bolivia. Ahora, ¿qué pasa? Que de todos los salares creo que por lo menos hay 59, 60, el salar de Atacama es el mejor desde el punto de vista económico.
tanto en tonelaje que se ha determinado y además el contenido de litio, lo cual lo hace hoy día el yacimiento más importante del mundo porque tiene la más alta rentabilidad y al mismo tiempo el más bajo costo de explotación. Entonces tenemos eso. Y además, todavía el salar de Maricunga vendría siguiéndolo, ¿no es cierto? Entonces Chile tiene, ya dije que hay salares tanto en Argentina, incluso en Argentina me parece que hay un poco más de salares, pero Chile tiene los más ricos en este momento y ahí uno piensa que eso lo deberíamos aprovechar mejor. También hay otras condiciones, por ejemplo, que es la cercanía a los puertos, como Chile es un territorio flaco, sí, que la distancia entre la cordillera y el mar es escasa, y podríamos establecer un punto de comparación con otro salar gigantesco también que América Latina, y que es el salar de Uyuni, que también Bolivia ha tratado de explotar durante mucho tiempo, invitando a alemanes, socios chinos, pero por ejemplo el salar de Atacama, ¿cuáles son las mejores condiciones con el salar de Uyuni? Para que se entienda la importancia. El salar de Uyuni, que efectivamente es el más grande en los Andes centrales, tiene dos características, o sea, no tiene tan buena ley de litio, pero además tiene un componente que está también en todos los otros salares, pero en el caso del salar de Uyuni tiene un componente que lo hace que la extracción de litio por evaporación, que es como se está trabajando ahora en el salar de Atacama y en la mayoría de los salares argentinos, no pueda ser rentable. Entonces nosotros tenemos ahí, comparando, ¿no es cierto?, tenemos un salar muy grande donde se puede hacer esta explotación, que es muy, muy barata, y además, a diferencia del salar de Uyuni, estamos muy cerca del mar en comparación, ¿no es cierto? O sea que si el salar de Uyuni en algún momento entrara en explotación, todavía no lo hace, imagínense trasladar ese producto, el mismo, el carbonato de litio que se produce acá, la cantidad de kilómetros que obviamente encarece el producto para llevarlo al mercado. O sea, esto convierte al salar de Atacama en uno de condiciones únicas y excepcionales para la explotación del litio. Sí, efectivamente es y esa es la razón por la cual, digamos, ha habido mucho interés y sigue habiéndolo, ¿no? Pero creo que ahí está, yo creo que hoy día, gracias a ese gran interés que viene de hace tiempo, pero hoy día se ha acentuado, sobre todo con el cambio climático, ¿no es cierto? El litio aporta eso, porque finalmente el litio se usa para fabricar baterías, ¿no es cierto? Y esas baterías se ocupan en vehículos eléctricos, que es el gran desarrollo que hay ahora. Entonces se ha acentuado ese interés y yo creo que hoy día están dadas todas las condiciones para que el propietario Corfo, a través si quiere, de Codelco, de Enami, se haga cargo de esto y aproveche entonces la rentabilidad que tiene para todos nosotros. Cuéntanos, ¿qué le parece la Estrategia Nacional del Litio lanzada por el presidente en abril del 2023? Yo diría que en el papel la veo bien. A todo esto es bueno, digamos, cuando mencionar que el origen de esta estrategia en realidad proviene del gobierno de Michelle Bachelet en el año 14, ¿no es cierto? Entonces ahí se establecen una serie de líneas y se llega hoy día a una estrategia del litio que, digamos, en lo más importante que yo he visto ahora es la creación de un instituto que estaría afortunadamente en Antofagasta, pero donde no veo una correspondencia con la idea es justamente con la negociación de nuestros salares, nuestra propiedad. Caso concreto, salar de Atacama, que está hoy día ahí, se está discutiendo mucho, salar de Maricunga, recientemente licitado. Hasta esto, bueno, debo aclarar inmediatamente que en el salar de Atacama el acuerdo se hace a puertas cerradas, ¿no es cierto? No hay licitación. Y en el de salar de Maricunga se hace una licitación y se entrega el 49%, que uno no entiende por qué. Y además hoy día, de nuevo, sin negociación, o sea, sin licitación,
Enami está entregando el 51% de lo que se llama salarios altoandinos. Entonces, yo creo que el país merece, el ciudadano merece una explicación, ojalá, por qué están haciendo eso, e incluso yo creo que mucha gente, entre los cuales me incluyo, estamos pidiendo una corrección. Todavía tenemos la oportunidad de revertir esa situación que a todas luces es negativa, es decir, no estamos aprovechando lo que tenemos. Quiero decir que en todos los casos la propiedad es del Estado, y nosotros estamos trayendo inversionistas extranjeros a hacerse cargo de esto, pero en una proporción gigantesca, que no es necesario, absolutamente no tendría por qué uno entregar tanto. Incluso yo diría, con un 10 o un 20% estarían más que felices los que quisieran invertir, y se lo dice alguien que está dentro de esta industria, ¿no es cierto? Así que tiene sólidos argumentos para comentarlo, ¿no? Y para defenderlo. Como decía recién, estamos aquí con don José Cabello, presidente del CEMEC, el geólogo, y el cálculo que hacía usted recién, usted tuvo experiencia, trabajó como 20 años en nuevos proyectos de BHP Billiton, sí, una minera grande. Sí. Entonces usted tiene experiencia en negociación de yacimientos, cuánto se entrega y cuánto no se entrega. En sus columnas también, como dijo recién, usted señaló que cuando se tiene un gran salar, no es necesidad de... Usted como dueño de un gran salar, ¿es necesario entregar el 49,99%? No. A ver, una regla básica de la minería, tanto internacional, yo diría incluso más en la internacional que acá en Chile, pero también aquí en Chile, la regla básica es lo siguiente: si uno tiene un yacimiento de gran calidad, lo que uno debería hacer es quedarse con él el 100%. ¿Por qué razón? Porque la gran calidad de los yacimientos te garantiza que las fuentes de financiamiento te van a prestar plata, porque sabemos que se requieren grandes inversiones. Entonces, los bancos, digamos, que entienden esto, tienen sus expertos, ¿no es cierto?, le van a decir, oye, mira, aquí necesitan desarrollar, supongamos, Maricunga, ¿no es cierto?, que es el segundo salar mejor del mundo. ¿Cuánto necesitan? $1.000 millones. Ahí están, porque ellos sienten esa garantía, esa calidad también es una garantía para el banco. Entonces, desde ese punto de vista, insisto, en la minería internacional o cualquiera, la calidad de un yacimiento es el primer hecho que hace como que uno piense qué es lo que va a hacer con él. Cuando es tan bueno, uno dice el 100% para mí, porque obviamente si es muy bueno, si yo me quedo con todo, gano más, ¿no es cierto? O sea, se supone ahora que en cada uno de estos yacimientos buenos, muy buenos, de partida estamos diciendo, no, yo solamente me voy a quedar con el 49 o el 51%, o ni siquiera a veces el 51, el 50, no sé cuánto. O sea, esa cosa es directamente, uno podría considerar que es una aberración económica. Incluso tiene otra cosa que claro, es más difícil cuantificarla, pero hay en el mundo minero es lo que nosotros llamamos soberanía técnica. Es decir, los profesionales, los trabajadores, los técnicos mineros, estamos perdiendo la oportunidad de hacernos cargo totalmente de nuestros recursos. Insisto, que además son nuestros. O sea, en otros casos, si uno revisa la historia de la minería en Chile, va a ver que hubieron situaciones, ya está más que claro, ¿no es cierto?, donde se trajeron para el Estado recursos, pero no eran del Estado. Ahora no, ahora es del Estado y estamos caminando al revés. O sea, los tuvimos por esa ventaja en el año 69, donde la Corfo pide estudios en el Salar de Atacama, profesionales chilenos descubren el litio, Corfo se queda con el yacimiento y ahora está entregando así libremente, entre comillas, el 49%. Entonces, yo no me lo explico estoy hablando como alguien de dentro de la industria minera, ¿no?
Estamos aquí con José Cabello y a propósito de lo que decía recién es interesante porque realmente las potencialidades del Salar de Atacama son reconocidas a partir del año 69. El ciudadano, usted puede encontrar un reportaje que hicimos cuando se encontró la importancia del Salar de Atacama y hicimos una comparación porque el año 69, el gobierno de Chile, la Corfo, le encargó un estudio a unos geólogos franceses primero y después le encargó un estudio a los geólogos chilenos. El 68 los geólogos franceses que pertenecían a la Asociación del Litio a la Asociación de la Potasa de Francia, eran Ganat y José María Anchún, y ellos no descubrieron grandes reservas en el Salar de Atacama porque ellos sacaron muestras de los bordes del salar. Pero un año después, como usted decía, geólogos chilenos, Aldo Moraga, Guillermo Chang, María Ford y Hugo Enríquez, hicieron unas prospecciones que consideraron el núcleo del Salar de Atacama. Con 20 metros de profundidad sacaron muestras y encontraron una cantidad de reservas de sodio, magnesio, potasio, rubidio, rodio, boro. Hay que considerar que en esa época el litio no era un elemento muy importante para la minería, pero ya estos mismos geólogos recomendaron las grandes cantidades de reservas de todos estos distintos tipos de minerales, de sales en el salar. Entonces eso fue un trabajo chileno, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Hay un boletín, o sea, está publicado, digamos, Sí. así que cualquiera puede ir al hoy día Cerna Geomin y comprarlo, digamos. Sale la información, el año 74 se publica los resultados sí. del estudio, así que está ahí, está clarísimo, no hay problema en revisarlo, ¿no? Yo creo que es bueno, incluso es bueno, ¿no? De ver la capacidad que tuvieron estos colegas. Yo por suerte los conocí a los cuatro. El único que entiendo que está vivo es Guillermo Chong, que está en la Universidad Católica del Norte en Antofagasta, así que no estaría de más que le pegaran un telefonazo por lo menos y que cuente la parte. Pues bueno, él lo vivió, ¿no? Yo lo leí. O sea, sí. Hay que considerar que el Salar de Atacama, sí, el primer interés de Chile fue una exploración antes de la Guerra del Pacífico, cuando su territorio no pertenecía a Chile, que se mandó a Filippi, que era el fundador del Museo de Historia Natural. Y él hizo una expedición en el año 1850, que partió desde la costa y llegó al Salar de Atacama, pasó por San Pedro, trajo unos flamencos, y él tenía la imagen de un pantano, que es muy interesante. El salar, lo describía como un gran pantano, que da cuenta también que el salar es un acuífero, de alguna forma. Y de ahí hubo interés de Chile de las reservas minerales del desierto de Atacama. Claro, así Ahora, usted tiene un estudio de reservas y recursos y explotación de litio en Chile y sacó otro recientemente, me comentaba. Sí, sí. ¿Nos podría contar esos estudios, qué conclusiones llegó y cómo fueron? Bueno, yo ya llevo, yo diría, más de 10 años estudiando los yacimientos de litio, y en el primer caso, que ya está publicado afuera de Chile y también aquí dentro de Chile, lo que hice fue revisar todos los salares que habían en Chile y que tenían información de recursos y reserva. Con eso uno se da una idea de la riqueza que existe en el país. Posteriormente, ahora, lo acabo de terminar y está en edición, como se dice, va a salir publicado en una revista que se llama Andean Geology. Hice lo mismo, pero ahora incluyo todos los salares de los Andes centrales, que interesantemente entonces nos permiten conocer la riqueza de Argentina, de Bolivia y de Chile, y quizás, digamos, darnos cuenta de lo bueno que son los nuestros, sin despreciar los argentinos o los de Bolivia, que digamos, aquí hago un pequeño paréntesis. Fíjense que los bolivianos, y eso que todavía no lo pueden llevar a producción, ya tienen un convenio para producir batería en Chile. Ahí hay otro tema que vale la pena mencionar respecto a los operadores que hemos tenido, ¿no es cierto?, que llevan como 30 años en producción y Chile no produce una sola batería, digamos. Entonces uno dice que ¿por qué no, ya que tenemos nosotros esta gran riqueza, lo deberíamos tener? Y no lo tenemos, ¿no? Y tampoco ellos han avanzado en cambiar el método de evaporación, que es el que actualmente se usa, por uno que se ha ido desarrollando, que se llama la extracción directa del litio. Incluso
esta es una primicia que le doy a este diario. Descubrí que en Chile, en La Reina, en el barrio industrial de La Reina, tenemos una planta donde se hace extracción directa del litio, en un consorcio chino-chileno. Les recomiendo, si quieren, yo les puedo organizar una visita porque es espectacular. Pero ahí sacan litio ¿de dónde? En este caso, bueno, tienen toda la instalación acá, pero ellos traen las salmueras y hacen un proceso donde generan el mismo producto, carbonato de litio, pero sin que la salmuera quede extendida al sol. ¿Qué pasa? Que ese proceso que se usa ahora, hace mucho tiempo, que fue el primero que se conoció y no tenían otra alternativa, es decir, no hay crítica ahí, pero tiene una desventaja respecto a este otro, que al evaporarse al aire libre, de alguna manera se pierde litio, ¿no es cierto? Porque, digamos, se evapora también. Entonces la recuperación es menor. Aparte de eso, parte de la salmuera se pierde, por así decir. Esa salmuera que está debajo de esta corteza salina, yo la saco a la superficie y, bueno, ahí se evapora, ¿no es cierto? Aquí no, o sea, yo tomo la salmuera, la pongo en unos contenedores que espero que los vayan a ver, saco el carbonato de litio y la salmuera sin ese carbonato de litio la puedo devolver al salar. No en este caso porque es una planta piloto, ¿no es cierto? O sea, no, pero la idea es que ahí uno va a ver, uno puede tomarla y llevar un equivalente portátil, digamos, y ponerlo en el salar de Atacama, salar de Maricunga. Tenemos que conocer esa experiencia. Sí, entonces. Sí, bueno, ahí ustedes son los que tienen que hacerlo. Yo ya lo hice. A propósito de lo que contaba recién José Cabello, El Ciudadano publicamos un reportaje también sobre el origen de Sokimich. Sokimich fue creado en 1969, cuando se recuperó la industria en ese tiempo de la potasa, de los fertilizantes. En esa época no se exportaba litio. Y fundamentalmente están asociados a salares que están, o a reservas de nitrato que están más que nada por María Elena, alrededor de Antofagasta. En esa época Sokimich no era propietario del Salar de Atacama. Pero en el momento que se crea Sokimich, el objetivo fue diseñar a futuro una gran industria de química pesada. Se ponía de ejemplo la industria química pesada que había en Brasil en esa época. Y efectivamente se puso los recursos durante el gobierno de la Unidad Popular, un reportaje que tenemos pendiente en El Ciudadano. Hubo un gran énfasis en sanear la empresa, porque había muchos trabajadores de oficina de Sokimich aquí en el centro de Santiago, había un poco allá en los salares, y de alguna forma el proyecto era una industria química pesada, y que pese a la publicidad que hemos visto los últimos 2 años de Sokimich, de los autoeléctricos y todo eso, realmente durante 40 años Sokimich se ha mantenido explotando una materia prima, que es la salmuera, y producir carbonato de litio. Entonces ahí el término de innovación tecnológica, inversión y tecnología, Sokimich no da el ancho, se podría decir. Sí, no ha aprovechado lo que tenía, lo que todavía tiene hasta el año 30. Yo espero que ahí termine su gestión, pero ha tenido las décadas, digamos, para haber hecho otras cosas. Incluso una especie de hecho anecdótico, cuando el actual dueño de Sokimich, que es yerno del dictador, digamos, y adquiere esta empresa bastante barata, entiendo, el interés de ellos, porque Sokimich, como bien se dijo, fundamentalmente operaba las salitreras, ¿no es cierto?, nitrato. Y ellos se interesan porque en el salar de Atacama, todos hablamos de litio, pero tiene más potasio que litio, y a ellos les interesaba el potasio para armar un producto que era muy requerido en la fertilización de tabaco. Entonces, eso los lleva y se quedan, ¿no es cierto? ¿El nitrato de potasio? ¿Ah? ¿El nitrato de potasio? El potasio que está ahí en la salmuera, y ellos lo mezclan, no sé, probablemente, claro, puede ser un nitrato, no sé bien, pero lo mezclan con el salitre y generan un producto y eso los lleva a quedarse con
entrar al Salar de Atacama, ¿no? Entonces, esa es la historia. Pero después el litio toma protagonismo y finalmente, bueno, ya el protagonismo que tiene hoy día. Claro. Cuéntenos, también don José Cabello es del Centro de Estudios Minerales Estratégicos y Críticos de Chile, CEMEC. Cuéntenos un poquito cómo surgió la idea de formar este centro, quiénes lo integran y la importancia de los minerales estratégicos para nuestro país. Bueno, creo que fue por el 2020, me tocó estar invitado en unos simposios en Europa, y uno de los temas que se habló, ellos estaban hablando de minerales críticos, que me llamó la atención. Primero pensé que era una especie mineralógica, pero no es así, y me di cuenta que ellos en esta definición, hay varias en realidad, pero la definición que usaban ellos es un mineral crítico aquel cuya escasez puede hacer que una industria deje de funcionar. Y bueno, entonces me empecé a interesar cuáles eran, me traje el listado y descubrí que del listado que tenían ellos, esto es la Unión Europea, 20 de ellos ya los producía Chile, incluyendo en este caso el litio, cobre también, y hay otros 8 que no los produce Chile, pero los tiene. Entonces, bueno, y ahí empezamos a ver con otros colegas, geólogos, ingenieros de mina, empezamos a conversar de esto y decidimos que al país le hacía falta, porque si uno está hablando del año 2021, 2022, si uno revisa la prensa, que se da cuenta que ese hecho no existe, no se habla de minerales críticos. Y pensando que Chile es un gran país productor minero, ahí había otra área que teníamos que revisar y aprovechar. Y entonces, con todo eso, decidimos armar este centro, sin fines de lucro, y hicimos un simposio para dar a conocer esta información, y ahí estamos, digamos. Ahora, una manera de mostrar cuán importantes son hoy día los minerales críticos es, por ejemplo, sabemos que el voraz Trump ya hizo un acuerdo con Ucrania donde los obliga a entregarle toda la producción de minerales críticos. Quiere decir que los necesita la industria norteamericana y no los tiene. Chile aprovechó las sanciones de Estados Unidos para incorporar una serie de minerales que ellos producen, claro, y que no se exportan a Estados Unidos. Sí. Bueno, China es dentro de los minerales críticos, uno bastante conocido, son las tierras raras, ¿no es cierto? Y China es el mayor productor, entonces tiene ahí domina ese tipo de producción, y de hecho, de nuevo, Estados Unidos depende de China para comprar tierras raras, ¿no? Entonces, de nuevo, volviendo a Chile, yo creo que nosotros deberíamos desarrollar más ese tema. Ahora recién se están haciendo algunos intentos y aprovechar. Supongamos, nosotros tenemos cobalto, pero no lo producimos, entonces ahí podríamos, ese es otro de los minerales críticos que está en boga, ¿no es cierto? Y que es importante. Cuéntenos un poco el cobalto, porque los chilenos, pese a ser un país minero, sabemos muy poco de minería. No, el cobalto es otro metal que en Chile estaría relativamente asociado. Chile tiene, volvamos ahora, digamos, a la parte más básica de nuestros minerales, ¿no es cierto? Todos sabemos que tiene cobre, ¿no es cierto? Y en general, los geólogos, los ingenieros de mina, hablamos, porque como Chile es alargado, entonces hablamos la franja del cobre, ¿no es cierto? Que parte por allá en Iquique, al interior, ¿no es cierto? Y sigue hasta el Teniente, que es el más conocido. Después también hemos hablado de la franja del oro, el indio, qué sé yo, Maricunga, en fin, o sea, entonces son franjas, bueno. Y hay una franja ferrífera. Chile no es un gran productor, pero también además producimos fierro, y ahí asociado a eso, a ciertas partes, digamos, de repente se producen algunos yacimientos que son ricos en cobalto. Entonces el cobalto es otro elemento que tiene importancia en una serie
de industria que puede ser desde a veces, digamos, de nuevo, construcciones de cosas súper, yo diría, sofisticadas, ¿no es cierto? Que se requieren pequeñas cantidades, pero tienen gran valor. Entonces ahí tenemos, de nuevo, o sea, en un momento Chile fue productor, ¿no? Hay una de las antiguas minas, se llama La Cobaltera, ¿no? O sea, uno la puede buscar ahí hay varios estudios, ¿no? Ahora hay un colega que está en la Universidad de Chile, Brian Townley se llama, y él ha hecho un estudio del cobalto, un buen estudio, digamos, y reciente, ¿no? O sea, que tiene esa validez que es actual. Así que tenemos buena información. O sea, lo único que yo siempre echo de menos, que nos cuesta pasar a la producción, ¿sí? O sea, pareciera que somos buenos académicos, buenos teóricos, pero lo que interesa es que además el país aproveche la riqueza que tiene, y la única manera de aprovecharla es llevarlo y ponerlo en producción. Entonces, ¿y Chile tiene la materia gris preparada para producir eso? Que la Escuela de Ingeniería, porque por ejemplo la Escuela de Ingeniería en Minas en Chile fue abierta en 1850, 1870, allá en Atacama. De más. Sí, no, porque siempre dicen, van a ir los alemanes, van a ir los canadienses a explotar. No. Cuéntenos un poco, bueno, usted conoce los ingenieros, los geólogos de Chile. Sí. Bueno, yo creo que hay varios ejemplos. Cuando Chile nacionaliza el cobre, una de las críticas que se hacen, o de los temores, era que Chile no lo iba a poder manejar. Y no tenía los expertos. O sea, claro, entonces que se iban a ir todos los expertos extranjeros, y bueno, y ahí está. O sea, Chile hoy día, la Codelco es la empresa cuprífera más grande del mundo, y después ha desarrollado nuevos proyectos, ¿no es cierto? Entonces, ahí está más que claro de lo que sucede, digamos, lo que ha sucedido. O sea, tenemos toda la capacidad. También, bueno, aquí no se conoce mucho, pero ENAMI es una institución, ¿no es cierto?, formada por ingenieros de minas, metalurgistas, geólogos y probablemente otros técnicos que uno desconoce, y hace una labor súper importante, porque ENAMI lo que hace es que crea la infraestructura para que los pequeños mineros puedan extraer su mineral y ellos se lo compran. Insertar ahí los pequeños mineros. Claro, o sea, entonces ellos le entregan, podríamos decir, la roca, y ENAMI toma esa roca y la procesa, y finalmente, en este caso, termina con el cobre, ¿no es cierto?, que es el producto que va al mercado. Así que ahí está, yo diría que más que claro, la capacidad que existe todavía en Chile, ¿no es cierto?, y demás, digamos, cómo podemos afrontar otras cosas. Incluso hay una anécdota que hoy día pensaba que iba a ser, tiene una parte positiva, pero tiene otra parte negativa. La anécdota es que muchas veces, cuando yo he comentado las malas negociaciones que se han hecho respecto al litio, me dicen, no, pero es que Codelco no tiene experiencia. Entonces yo les digo, oye, pero fíjate que ENAMI tampoco tenía experiencia, y acaba de hacer un descubrimiento súper importante en los salares altoandinos. Y lamentablemente, a pesar de esa experiencia, están entregando el 51%. Esa parte no la entiendo. Yo sugiero que llamen a ENAMI y le digan, oye, bueno, hicieron una parte re importante, bueno, y no les parece que deberían seguir ustedes manejando esto, en lugar de mirar para afuera como niñito. Para explicarlo bien, si yo encuentro una veta de oro en el patio de mi casa, claro, no invito al vecino a explotarla. Claro, para que no tiene sentido. O sea, le cuento que hicimos llamado varias veces a ENAMI, a Iván Blinars, y ya. nunca nos ha contestado. Sí, claro. Cuéntenos ustedes, el CEMEC, como tiene esa experticia, porque hay geólogos, hay ingenieros en mina, hay personas con... yo fui al seminario que ustedes hicieron y congregaron una cantidad de expertos sobre nuevas formas de lixiviación del cobre, nuevas formas de recuperación. También se habla mucho, en Europa se está haciendo mucho reciclar ya los minerales que están en los computadores, en los aparatos electrónicos que ocupamos, y establecer plantas de reciclaje para sacar de ahí estos mismos componentes mineros. Cuéntenos, ¿el CEMEC ha sido invitado por el Ministerio de Minería, por una agencia, alguna comisión gubernamental que está analizando minerales críticos o temas de minería? No.
No. Yo ahora estoy participando salió recién a última hora una comisión que está organizada por el Ministerio de Minería. Estoy participando, pero porque el Colegio de Geólogos lo invitaron a ello, entonces el Colegio de Geólogos dijo, puedes ir tú en representación del colegio, porque están pidiendo gente que pueda aportar en minerales críticos. Así que, de nuevo, yo no sé cómo lo hacen ellos para convocar gente, porque nosotros nunca nos hemos ocultado, al contrario, digamos, hemos tratado que toda la gente sepa de nuestra existencia, ¿no? ¿Y cómo cree usted que sería la mejor forma considerando el interés sobre el litio a futuro, actual y a futuro, también considerando la explotación de fertilizantes, de potasio, salar de Atacama, las mejores condiciones para el Estado chileno, que significa para la sociedad chilena, para generar recursos, para financiar varios programas sociales que hoy día están desfinanciados? ¿Cuáles serían las mejores condiciones en términos de negociación? Si ya se llama una licitación, si lo asume totalmente Codelco, considerando toda su experiencia en proyectos mineros anteriores. Bueno, lo primero es lo que estábamos hablando a raíz de la pregunta de la capacidad técnica y profesional. Yo lo primero que haría, así mañana, es profesionalizar las instituciones. O sea, nosotros en Chile, quinta potencia mundial, tenemos un ministro de minería que no es de la industria minera. O sea, uno diría, sobrarían los ingenieros, metalurgistas, geólogos con la capacidad para estar en ese cargo y no están. Incluso yo sugiero que revises el directorio de Codelco y te vas a encontrar con una cantidad... Hay una profesora. ¿Ah? Hay una profesora. Claro. O sea, y sin los profesores, pero... Claro, de nuevo uno dice... Para de tus pasteles. Claro. Entonces, el otro día, ayer anoche, tenía una discusión con un grupo de economistas. Entonces yo decía, oye, mira, estos acuerdos del litio que están haciendo no deberían ir, digamos. Entonces me dicen, oye, pero ¿sabes? Es que están respaldados por el directorio de Codelco. O sea, ese era el argumento. Entonces yo le dije, oye, cuando quieras voy a hablar con el directorio de Codelco, pues, para que me prueben técnicamente por qué lo que yo estoy diciendo no corresponde. Hasta ahí llegó la discusión, ¿no? Entonces intervino otro colega diciendo, oye, no usemos, o sea, no seamos... o sea, en el fondo era una especie de grosería conmigo, ¿no? Insinuar que... Porque lo toma esa decisión de autoridad. Claro, o sea, no, que yo no tenía el conocimiento técnico, pero sí el directorio de Codelco por esto. Entonces, en realidad yo, insisto, profesionalizar, y lo tenemos. O sea, la capacidad técnica existe. Dejemos de llevar gente que va, no sé, por tener un puesto, no sé bien. El directorio de Codelco es políticamente usado, o sea, claro, se representa entonces yo diría, o sea, úsenlo políticamente, pero obliguen a los grupos políticos que incorporen a profesionales. Yo supongo que en todo, por lo menos yo cuando estudiaba y ahora me encuentro con colegas de todas las tendencias. O sea, no es excusa decir que, o sea, uno puede convocar, ¿no es cierto? Incluso a mí me podrían decir, oye, necesitamos un geólogo de derecha. Yo le diría, ya, pues, pero que sepa de, o sea, no, también... Que tenga dedos para el piano. Claro, o sea, y lo mismo con los ingenieros, así que no resiste un análisis serio esa historia, ¿no? Y para ir terminando, ¿cree que usted es viable, por ejemplo, una nueva negociación respecto al Salar de Atacama, que el gobierno asume el error que está incurriendo, y negociar 10-20% de la propiedad, que además va a haber harta competencia, pero exigir a esa empresa? Por ejemplo, hace poco los chinos querían instalar baterías de litio acá y el gobierno fue poco receptivo y al final se fueron. ¿Usted cree que es una licitación llamando ya, vamos a compartir la explotación del Salar de Atacama, entregamos 10-20%, pero con la condición que nuestro partner
sea capaz de industrializar la producción de... ¿Usted cree que sería factible? Absolutamente, están dadas de nuevo, están dadas todas las condiciones. El mismo Codelco, que ahora está, no sé qué le pasó, no está actuando muy profesionalmente, lo ha demostrado en otras ocasiones, ¿no? Entonces yo pienso de nuevo que tenemos toda la capacidad. El problema es como una decisión de asumir y actuar como lo que somos. Somos una potencia, estamos entre las 5 más grandes, entonces asumámoslo, creámoslo porque lo hemos logrado y no hay ninguna razón para que no lo hagamos, digamos. E insisto de nuevo, si alguien trae la parte, dicen, oye, pero la parte económica, Codelco no tiene fondo. No, los proyectos no es que no los saca del bolsillo el dueño, sino que él dice, mira, yo tengo este proyecto, entrega los estudios y dice, mira, yo necesito tanto para ponerlo en producción y además dice, y esta es la rentabilidad. Entonces yo, con esta calidad que tengo, con esta rentabilidad, ustedes me prestan y yo le voy a ir pagando, como siempre se hace con un banco, con interés, en fin, o sea, está todo dado. Si es cuestión de tomar, en este caso, el toro por las astas, digamos, y hacerlo. O sea, yo no encuentro no veo ninguna razón técnica ni económica, incluso al revés. Yo diría que por respeto al bagaje profesional, a la experiencia que tienen los profesionales chilenos, lo deberíamos hacer. O sea, hoy día es vergonzoso lo que está haciendo Codelco y Enami en estar entregando de partida, así digamos, parto yo negociando, toma 51% la mitad para ti. O sea, incluso por eso yo digo, lo primero que uno hace cuando tiene algo muy bueno, lo primero que dice, ¿qué pasa si yo opero el 100%? Aquí no he visto que lo hagan, o sea, parece que al revés, pues, digamos, al tiro entregar. Regalárselo a alguien. Claro, así que, bueno, eso. Don José Cabello, muchas gracias por la entrevista y lo invitamos a una nueva conversación aquí en la Entrevista Ciudadana por la Red del Ciudadano.